Bien, buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo un programa interesante para aquellos jóvenes y no tan jóvenes, que son los 1500 metros. Vamos a comenzar con 5 minutos, equivale a 1:20 por vuelta. Ahí cabrían muchos que puedan lograr ese tiempo. Entonces vamos a comenzar con los martes y jueves. La mecánica en todos los programas de entrenamiento va a ser lo mismo para no tardar tanto y no hacerlos muy largos, ¿ok? Entonces vamos a hacer con los martes y jueves con diferentes tiempos de trotes, 40, 50, 30, etcétera, entre ese rango, ¿no? No mayor a 1 hora estará el tiempo. Lo que sí es muy importante aquí es que realicen gimnasio. Todas aquellas personas que no realizan gimnasio, hay que empezar a hacer, y los que están haciendo, pues continuar, ¿no? Aquí gimnasio, pues no necesariamente tienes que ir a un centro de aparatos. Puedes hacerlo en tu caso, en la parte donde entrenes, ya sean lagartijas, abdominales, sentadillas y todo lo que se te ocurra ahí, dependiendo tu nivel que eres, ¿no? Entonces vamos a continuar con los lunes, miércoles y viernes. Aquí son los 3 días de pista. Entonces el calentamiento es el mismo para todos los programas, el trote, 10, 20, 10, 15 o 20 minutos según sea tu nivel. Y aquí vamos a trabajar los 12 200 por 200. ¿Ok? 200 la cantidad para los nuevos que están viendo. 200 el intervalo a realizar y 200 el trote, y al final unos 10 minutos de trote y estiramiento. Y así sucesivamente para la semana 2, 3 y 4. Aquí no hay variación. Entonces vamos con el miércoles. Aquí vamos a aumentar la velocidad. El calentamiento es igual. Ahí hay rutinas en el canal de cómo realizar toda la serie de entrenamiento de calentamiento desde el trote, gimnasio, ejercicios de dinámicos y los yogis generales, ¿no? Y también hay yogis avanzados, pero aquí son los generales, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer intervalos, distancias más largas, 5 por 1000 por 3 minutos de trote, ¿ok? Y así sucesivamente, 5800, 3500, 5000, ¿ok? Entonces, el viernes vamos a realizar cuestas o farcles, lo que tú quieras realizar. Ya en el video aquí en el canal están los videos de cuestas y farcles para que te vayas y te orientes, los veas. Ahí están explicados con mayor rango y los niveles de entrenamiento, es en principiantes, intermedios, avanzados, ¿ok? Entonces tú escoges cualquiera de los dos. Si quieres hacer cuestas, haces cuestas las 4 semanas o los 4 viernes que te tocan. Si quieres hacer farcles, pues haces farcles, ¿no? Cualquiera de los dos son muy efectivos para desarrollar resistencia. Entonces vamos a pasar a una lista de los tiempos, ya que aquí pues no sabemos cómo debemos de entrenar para lograr este tiempo, ¿no? En 1500 metros planos, obviamente en la pista. Bueno, pasamos a la siguiente tabla. Bien, continuamos aquí. Esta es la tabla más importante de los programas que yo te estoy dejando. Sin estas tablas es imposible que te puedas guiar, se puede decir, lo más específico posible al tiempo asignado de 5 minutos, ¿no? Que aquí está. 5 minutos es el objetivo, 1:20 por vuelta aquí. 80, 1:20, ok. Para los que no saben, ya sabemos que un minuto tiene 60 segundos más el restante, ¿no? 1:20, siempre así, 1:20, ya que se dan diferentes nomenclaturas estos tipos de datos. Entonces aquí lo interesante son las distancias. 150, 200, 300, 400, 800, 1000. ¿Ok? Aquí ya te dejo los porcentajes calculados. No hay vuelta de hoja aquí. Estos van a ser los rodajes. Si sales a hacer en los que decía 20, 40, 50 minutos los martes, jueves y domingos. Si lo quieres hacer ya bien específico el entrenamiento, este es el tiempo por kilómetro. Más o menos tendrás que correr a este ritmo por kilómetro. Claro, esto es en plano, ¿no? Como lo he explicado en otros videos, no te confundas. Una cosa es correr en plano y otra cosa es correr ascendente, que se sube ya estos tiempos, ¿no? Dependiendo la inclinación y lo largo de la pendiente. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Los porcentajes, como estamos hablando, digamos que te toca hacer los 12 200 por 200, los tendrás que hacer a 36 segundos. 12 por 200 por 200, que le falta uno, los tendrás que hacer a 36 segundos.
¿ok? Y 200 de trote. Bueno, vamos a ver una explicación, una explicación, aquí yo creo que aquí, vamos a ver, la pude ver así para hacerla rápido, donde tú vas a hacer un mes, 2 meses, 3 meses, ¿ok? Aquí vas a tener que entrenar al 110%. Me pasé con uno, pero aquí es el 110%, ¿ok? Y aquí vas a entrenar entre el 100% y 90%, aunque los dije al revés, ¿ok? Y aquí al 90% regularmente. Aquí 110 también. Bien, entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Si tú haces 5 miles, aquí el volumen va aumentando, si te fijas, ¿no? Acá ya 110%. 110%. No se ve ahí la cosa. Entonces, si tú haces aquí 5 por 1000, ¿a cuánto nos tocaría al 100%? Ahí en la tabla vas y consultas. Creo que es a 100%, creo que es a 320, si no me falla la memoria. ¿Ok? Entonces va a ser tus 5 miles a 320. Más adelante, en el tercer mes, estos mismos los puedes realizar, ya que baja la cantidad como a 2 miles. Los puedes realizar a 110%. Aunque no te puse el porcentaje del 110%, te vas al ritmo del 200. Te puedes ir al ritmo del 200. Al ritmo del 200 del 110%, que son como a 36 segundos. ¿Ok? Hay que usar la lógica. No te puedo poner todo porque pues sería un video demasiado largo. Y aquí pues es lo mismo, 320. Cuando hagan, los puedes hacer a 320 al 100 y al 90%, ¿no? Como a 325. ¿Ok? Entonces estos son los datos en generales. Vamos a ver los otros 2 siguientes meses que quedan para no hacer tan largo el video. Bueno, como aquí tenemos ya el segundo mes, vamos a irnos rápido, ¿no? 5 minutos, semana 5, martes y jueves sigue la misma mecánica, todo hacia abajo, igual la misma mecánica. Aquí ya los viernes, como ves, vamos a cambiar a 300. Vas a hacer 6 300 y te regresas caminando, ¿ok? Haces el 300, aquí está digamos, la pista. Haces un 300. Aquí está el 300 y caminas 100 metros y vuelves a salir. ¿Ok? Entonces ese será los 300. Aquí dice 60 minutos ascendente. Quiere decir que vas a ir aumentando el ritmo en el transcurso de la hora. Ponle que empieces, es un ejemplo general, ¿no? ¿Ok? Empiezas a 7, los primeros 10, 15 minutos, un decir, luego bajas a 6, y luego si bajas a 5 y medio, y luego a 5, y luego a 4. ¿Ok? Eso significa ascendente, eso te va a ayudar mucho. Aquí te estoy poniendo que de preferencia compitas. Si hay un evento, una carrera, te metas a correr, ya sean 1500, 800 o hasta un 3000. ¿Ok? Si vas a decir, si no hay carreras, no hay competencias en mi región o lo que sea, entonces tú solo vete a la pista o con tu compañero o con quien sea y chécate un 1500, ¿eh? Para esto es para empezar a agarrar el ritmo, para soltarte y que no llegues amarrado, tenso al primer evento, ¿no? Que llegues como sin nada. Entonces aquí vamos a hacer 400, ya tienes los tiempos allá. 400, 400, ya te expliqué aquí, de 10 a 12 se cumple el entrenamiento. Entonces ya explicamos martes y jueves la misma mecánica, los miércoles los 800, 6 800, 6 miles, este es 3 minutos de trote y 3 miles aquí ya, 3, como ves ya baja la cantidad, hay que hacerlos más rápidos, más intensos. Entonces ya aquí pasamos allá al último mes. Un mes interesante donde muchos se confunden, tapering o los meses de descarga o ya afinar para ya llegar descansado y no sobreentrenado a la carrera. Pasamos igual martes y jueves, los tiempos de rodaje, gimnasio, segunda semana. Ya si te fijas aquí, ya no hay gimnasio. No gimnasio, ¿ok?
Aquí tampoco, ya no hay gimnasio, no hay gimnasio. Mucho ojo ahí, ¿no? Eso es para que descanse el músculo, descanse el cuerpo, se recupere y puedas correr. Muy bien, aquí como te dejo, aquí puedes hacer una otra competencia o otro chequeo. Muy importante que esté un poco alejado, ¿no? Aunque es una prueba corta que uno se recupera y va enfocado mayormente a los jóvenes. No había hecho programas ahorita para jóvenes de 1500, 800, 400, ya que pues primero estamos cubriendo la mayor población de la persona, pero este programa lo pueden realizar personas que también les gusta el 5000. Está muy enfocado al 5000, ¿no? Eso es una prueba de soporte para desarrollar velocidad. Entonces andamos aquí los 200, igual la misma mecánica, ya sabemos, el calentamiento, el trote, los ejercicios y los 200. Aquí ya como vemos, ya la cantidad de repeticiones son muy cortas, solo para afinar. Aquí donde te decía que los puedes hacer a 110% al ritmo del 200 al 110, que son 36 segundos creo. Entonces ahí te vas, ¿no? Sería como 3:10 por ahí, 3:12 el kilómetro a este ritmo, ¿no? Entonces igual para este, igual para este. Y aquí en el viernes, muy interesante, 250 metros para desarrollar un poco de resistencia a la velocidad, ya que pues de eso se trata, ¿no? Es la media distancia, que es pues prácticamente una combinación entre velocidad, bueno, más bien resistencia a la velocidad y, y medio fondo, ¿no? Ok, entonces aquí tengo que hagas aquí 2 por 5, por 5 significa que vas a hacer 2 veces, 5 veces, o sea, 10 repeticiones. Pero primero haces 5, 150 metros. Cuando termines 5 vas a descansar 10 minutos y luego realizas los otros 5. Entre cada 150 metros que hagas, vas a regresar caminando. Haces 150 metros, está la pista. Haces 150 metros, más o menos aquí. Y te regresas caminando, ya sea que cruces por aquí o te regreses por aquí. Y así continúas con todo el entrenamiento. ¿Ok? Aquí es igual, 2 por 5, 2 por 5. Y pues esto sería lo que concierne al entrenamiento. Ok, ya ves, aquí ya explicamos, ¿verdad? No gimnasio. Y aquí nomás un trote, estiramientos. Aquí 2,500. Sigues el ritmo del 200 aquí. Ok. Si no te lo asigné el tiempo ahí. Y aquí tu descanso previo al evento y aquí tu mejor éxito. Ok. Bueno, como estamos viendo, quiero agradecerte por tu tiempo. No te olvide apoyar este canal, ya sea suscribiéndote, compartiéndote o notificando ahí la campanita. No soy mucho de estas cosas, pero son cosas que se tienen que hacer para poder crecer, ya que pues, son canales muy pequeños y pues solo contamos con tu apoyo y que corra la cadenita. No dejes de seguir estos entrenamientos, son muy efectivos, son muy metódicos, muy específicos. Claro que son, podrían ser generales si los agarras así, pero si estás muy cerquitas, como es de 1.20 por vuelta, podrías, si andas en 1.25 por vuelta, te podrías meter 1.23. También lo he recomendado para los que están un poquito abajo, como 1.19, 1.18. Muchos se preguntan que por qué. Les he explicado que si son corredores que se entrenan solos, entonces no tienen una metodología de reconocimiento de ritmo, de asimilación. Entonces, como la vida es tanto mental como el cuerpo, asimilar y memorizar, entonces hay que enseñarle al cuerpo, poco a poco. ¿Ok? Pues entonces te deseo lo mejor y pues adelante, aquí está todo lo que necesitas en el canal. Poco a poco iremos metiendo rutinas. Ahorita no he metido muchas rutinas de ejercicios, ya que traigo pues la ciática un poco lastimada y no puedo realizar ejercicios de media y alta intensidad pues, para aquellos jóvenes, ¿no? Y no tan jóvenes. Bueno, chao y hasta luego, nos vemos. Un abrazo.